Amén. Pero es necesario que la carne mengue para que Cristo sea edificado en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver la Escuela de Evangelismo el día de hoy, que ya por título, ¿qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que me domina? Y vamos a leer Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Amén. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El mensaje ya por título, ¿qué es lo que me domina? Y lo leemos todos juntos, un solo versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ciertamente, nosotros que hemos recibido la salvación, hemos cambiado nuestro destino. Ciertamente, nosotros que hemos cambiado nuestro destino, también hemos cambiado nuestro registro espiritual. Es decir, anteriormente éramos extraños, anteriormente éramos esclavos, ahora somos hijos. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Así quieras volver a tu pasado, así quisiera dejar de ser hijo de Dios, no vas a poder. ¿Por qué? Porque la identidad nunca cambia. Amén. Hermano Miguel, ¿un día sus hijos dejarán de ser sus hijos? Jamás, ¿verdad? Porque siempre serán sus hijos. Así es. Nosotros como hijos de Dios siempre seremos hijos de Dios. Pero hay algo que tenemos que cambiar. De lo contrario, nos va a dominar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Como introducción. Tenemos que cambiar rápidamente esto. Pensamiento. Esto tenemos que cambiar. Pastor, ¿así? Sí, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo es que tú actúas cuando vienen los problemas? ¿Cómo te movilizas cuando estás a solas? Siempre me acuerdo esto de un pastor que decía, de la manera como tú te comportas cuando estás solito, sin que nadie te vea, eso realmente eres tú. Eso decía un pastor. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos tienen una gran influencia en nuestras vidas. ¿O no? Tienen una gran influencia. Por eso hay que cambiar los pensamientos. Y el apóstol Pablo también lo dice en Romanos capítulo 12. Cambien su pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, cuando nosotros cambiamos los pensamientos, también vamos a cambiar, ¿qué? Nuestros hábitos. Vamos a cambiar nuestros hábitos. ¿Cuáles son nuestros hábitos hoy en día? ¿Cuáles son nuestras costumbres hoy en día? Tenemos que cambiarlo. Miren, en Mateo 11:28, Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cómo hemos venido a Cristo? Cargados y cansados, con tantas costumbres, con tantos malos hábitos, con malos pensamientos que hoy en día tenemos que cambiarlo. Por eso yo los bendigo para que este mensaje sea un mensaje muy importante, para que podamos ver nosotros realmente qué es lo que se ha grabado en mí. El primer punto, ¿qué es lo que se ha grabado en mí? ¿Qué es aquello que se ha grabado en mí? Lo que se graba en mí, tenemos que cambiarlo. Porque en el pasado se han grabado muchas cosas incorrectas. Si vemos nosotros, hoy en día, ¿qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que tú posees? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Saben lo que nosotros tenemos hoy en día? Lo dice Efesios 2:8. Tenemos nosotros esto, la gracia de Dios. Eso tenemos nosotros. Tenemos la gracia de Dios. Y porque tenemos la gracia de Dios, esto dice Juan capítulo 1, el versículo 13, esto no es voluntad de hombre, esto es voluntad de Dios,
Dios mismo te ha dado de su gracia, Dios mismo te ha dado la salvación. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad nosotros ahora somos hijos de Dios. Por eso podemos decirle, Abba Padre, Abba Padre. Por eso también lo dice Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 13, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El hecho de que nosotros podamos llamarle a Cristo, que Él es el Señor, que Él es Jesús, el Dios eterno, eso es evidencia de que poseemos, que tenemos nosotros el Espíritu Santo. Porque si no es por el Espíritu Santo, ni siquiera pudiéramos nosotros proclamar el nombre de Cristo. Todo es por el Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo vendrá en ustedes, morará en ustedes y Él me va a glorificar. Él me va a glorificar. El Espíritu Santo no nos ha sido dado para estar brincando, saltando, para experimentar experiencias sobrenaturales, no. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos testificar a Cristo. Para que nosotros por medio del Espíritu Santo podamos realmente disfrutar que Él está juntamente con nosotros. Pues bien, si esto es cierto, entonces hoy en día, ¿qué es lo que se ha grabado en mi interior? ¿Qué es lo que se ha grabado en mi interior? ¿Qué es lo que yo tengo en mi interior? Y acá sí les voy a pedir un poquito de su paciencia, por favor. ¿Por qué razón? Porque a veces, no sé si ustedes, pero muchas veces nosotros hemos escuchado cuando dicen, pastor, antes de venir a Cristo, yo no era rencoroso. Pero ahora que estoy en el Evangelio, ahora que estoy dando el culto, me he vuelto una persona muy rencorosa. ¿Por qué? Antes no era una persona resentida, pero ahora que estoy en el Evangelio, me he vuelto una persona muy resentida. Y a veces, pastor, pienso que el Evangelio no es para mí. Y es en este proceso donde muchos se desaniman. Entonces, no es que te hayas vuelto rencoroso, no es que te hayas vuelto resentido, sino que siempre has sido así. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que el Evangelio está ingresando en mi vida, la luz del Evangelio está ingresando en mi vida, ¿y qué es lo que tiene que salir? La oscuridad, lo malo tiene que salir de nuestras vidas. Por eso, ¿qué es lo que está en nuestro interior? Miremos nosotros en la lectura. Acompáñenme, por favor, en Mateo capítulo 18. Miren, Mateo capítulo 18, hay algo muy importante que tenemos que ver acá. Mateo 18:1 nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Miren acá, Lucas 18:1. ¿Quién es el mayor en el reino? Y eso no debe llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 22-24, acá, Lucas 22-24, no dice que vinieron a preguntarle solamente, sino que sucedió algo ahí. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. La pregunta es, ¿qué estaban buscando los discípulos? ¿Qué estaban buscando los discípulos? Estaban buscando puestos, posiciones. Eso es lo que estaba pasando entre los discípulos. Señor, ¿quién estará en tu reino? Por eso, Dios, que lo sabe todo, Él dice una cosa muy grandiosa. Él dijo, pero Él le dijo, los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio es un servicio. Amén. Y no es para estar buscando posiciones. Amén. Miren, no eran personas cualquiera.
eran discípulos. Los mismos discípulos que caminaban con el Señor Jesucristo. Los mismos discípulos que veían andar a los muertos, a los cojos, a los ciegos ver. Ellos buscaban, Señor, ¿quién estará contigo en tu reino? Y no estamos buscando nosotros posiciones ni fama. ¿Por qué? Porque una sola cosa basta. Si Dios nos ha llamado al ministerio, primero, al servicio. Tengo que servir a mi prójimo, tengo que servir realmente a mi hermano que está realmente cayendo. Hay que levantarlo. También sigue diciendo, en Mateo capítulo 19, acá. Mateo capítulo 19, el versículo 23 al 25. ¿Qué nos dice Mateo 19, 23 al 25? Miren lo que dice, sale la famosa parábola del rico, ¿no? 23, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Acá hay dos cosas que ver. Algunos dicen que Jesús se refería a la aguja, al ojo de la aguja de coser, ¿no? Pero miren, hace una comparación, hace una metáfora extrema, ¿sí? Una metáfora extrema está haciendo acá. Una hipérbole, lo que se conoce hipérbole, una metáfora extrema. Imagínense ustedes una agujita y hace una comparación con el animal de ese entonces, un animal que se conocía grande, ¿no? Un camello, imposible que entre por la hoja, por el ojo de una agujita, es imposible. Y hay otra postura, algunos eruditos dicen, no, lo que el Señor Jesucristo se refería a las puertas pequeñas y estrechas que habían en las puertas principales de Jerusalén. Que por esa puerta solamente entraba una persona de talla normal, que entraba por ese agujero. Pero para que entre un camello por esa aguja, por ese hueco o por esa puertita pequeña, el camello tenía que ser despojado de todas las cosas que cargaba, tenía que arrodillarse, tenía que estar así agachado y hacerlo entrar. Entonces, el Señor Jesucristo dice, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y los discípulos dicen, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Acá, la enseñanza principal no es que las riquezas sean malas, por si acaso, no me malinterpreten, ¿ah? Tampoco está diciendo que los ricos no van a ser salvos, tampoco es eso. ¿Cuál es la enseñanza principal? La enseñanza principal acá está diciendo que difícilmente aquellas personas que se aferran tanto a sus posiciones, que se aferran tanto a lo material, que se aferran tanto a la fama, al prestigio, no es difícil que sean salvos, porque se van a aferrar tanto a las cosas de este mundo y no a las cosas de Dios. Por eso Cristo está diciendo, hay que cambiar todo nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que está en nuestro interior? Primero tenemos que ser siervos. Tenemos que estar primero al servicio de los demás. Y eso no solamente queda ahí. Miren, en Lucas capítulo 20, estamos acá. Perdón, Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, el versículo 20-24. Mateo 20, del 20 al 24, dice lo siguiente. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, miren, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, el Señor Jesucristo estaba dando un mensaje muy importante. Un mensaje muy importante. El versículo 18 y 19. Ahí nomás retrocedemos 2 versículos más. He aquí subimos a Jerusalén, dice Cristo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten
y le crucifique, mas al tercer día resucitará. Estaba dando un mensaje muy importante. En ese momento que estaba dando un mensaje importante, ¿quién ingresa? La mamá. La mamá. Señor, ordena. Ni siquiera dice si tú quieres, si tú puedes, Señor, por favor. No, dice, ordena que estos hijos míos se sienten a tu izquierda y otro a tu derecha. Entonces Cristo le está diciendo, eso no está en mi poder. No es que Cristo no tenga autoridad, sí Cristo tiene autoridad, pero Cristo está mostrando ahí que la sujeción al Padre. Entonces dice, esto no es mío darlo, sino al Padre. El hecho de que Dios nos haya llamado a nosotros como hijos, eso nos da evidencia de que hemos sido llamados por el Padre mismo. Amén. El hecho de que nosotros estemos dando el culto a Dios, eso nos da credibilidad y nos da la confianza, la certeza de que Dios nos ha llamado a su ministerio. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Prepararme. La mayor preparación es el servicio a Dios, cambiar mis pensamientos, mis hábitos y conectarme al deseo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos grabado tantas cosas en nuestro interior que eso muchas veces nos domina. Nadie dijo amén. Hermanos, este es un mensaje muy importante, porque ¿quién se conecta con nuestro futuro? ¿Qué es lo que nos está controlando hoy en día? ¿Qué es lo que nos está dominando hoy en día? Cristo está dando un mensaje, el Hijo del Hombre va a ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser muerto, pero tranquilos, al tercer día va a resucitar. Es un mensaje muy importante. Está hablando de la salvación. Entra la madre y ¿qué habla? De posiciones, de puestos. Estaba por otro camino, estaba por otro lado. Cristo le dice, ¿beberán la copa que yo bebo? Sí, todavía dicen ellos. Sí, podemos beber. Y Cristo dice, de mi copa podrán beber. ¿Y a qué se refiere con mi copa? Al sufrimiento que Cristo iba a pasar. Por supuesto, ¿quién iba a pasar por alto el sufrimiento de Cristo? Por supuesto que se van a compadecer del sufrimiento de Cristo. Pero el sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, eso es únicamente del Padre. Amén. El hecho que Dios nos ha llamado, vuelvo a repetir, eso nos da la confianza, la certeza que Dios mismo nos ha llamado. Hay que prepararnos para el ministerio. Por eso tenemos que ver acá. En nuestro caminar siempre se van a levantar problemas. Hay un problema fundamental que nosotros conocemos. Este problema fundamental ha traído en nuestras vidas un gran desorden. Un gran desorden. ¿Qué ha hecho? Este problema ha hecho que podamos ver realmente cómo es el comienzo de Satanás. ¿Cuáles son sus obras? No vas a morir, vas a ser como Dios. ¿A quién no le gusta eso, ser como Dios? A las mujercitas, cuando le dicen, oye, qué bonita que estás, ¿cómo te pones? ¿No? Qué hermosa que estás. Ay, gracias. Como que te sube el ego o no. Es así. Satanás le subió el ego al hombre. No vas a morir, vas a ser como Dios. Le subió el ego, por eso que ahí sale ¿qué? El yo, el ego del hombre. Se levantó. Lo espiritual, el deseo de Dios cayó. Y Satanás puso el deseo, su deseo en el corazón del hombre. Y ahí es realmente donde comienza el comienzo del hombre. Acá hay dos comienzos. ¿Qué tipo de comienzo debemos tener? Hay personas que comienzan oyendo la voz de Dios. Génesis 3, del 1 al 5. No vas a morir, vas a ser como Dios. El comienzo de las personas. Pero también hay otro grupo que tiene un buen comienzo. El comienzo de aquellos que creen que Jesús es la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Dos tipos de comienzo. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros? ¿De qué manera vamos a comenzar nosotros?
cómo tenemos que comenzar nosotros. Porque ciertamente hay personas que tienen un comienzo incorrecto, Génesis 3:15, y todos nosotros hemos comenzado acá. Pero hubo un momento donde hubo un punto de inflexión en nuestras vidas. Ahora hemos ordenado nuestras vidas, ahora tenemos un comienzo. La simiente de la mujer está juntamente conmigo. Todo se ha quebrantado, todo se ha terminado, porque aún la cultura también tiene un comienzo. La cultura tiene un comienzo también. ¿Dónde ha comenzado la cultura? La cultura no ha comenzado. Miren, la cultura ha comenzado acá. Hechos capítulo 13. ¿Cuál es el enfoque de Hechos capítulo 13? Hechicería. Hechos capítulo 16. ¿Cuál es el enfoque? Adivinación. Hechos capítulo 19. ¿Cuál es el enfoque? Idolatría. La pregunta, ¿el mundo no está así hoy en día? ¿Está así? Este problema es un problema antiguo. El libro de los Hechos nos muestra que la hechicería, la adivinación y la idolatría es un problema que se ha culturalizado hoy en día, se ha vuelto normal. Nosotros prendemos la noticia y en un momento ya están leyendo el horóscopo, ya están leyendo las cartas. Prendemos cualquier programa y ya están haciendo los juegos del Q y tantas cosas. Eso se ha hecho una cultura, pero una cultura oscura, una cultura pagana. Nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer una cultura del reino. ¿Qué tipo de reino? El reino de Dios. Que sea el reino de Dios gobernando nuestras vidas. Que sea el reino de Dios guiándonos en todo momento. Porque, hermanos, el problema va en aumento. Por eso, Dios a nosotros nos ha dado una bendición. Una bendición eterna. ¿Qué tipo de bendición? Nos ha hecho conocer que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Amén. Es esta bendición. Jesús es el Cristo. Ahora, no solamente Jesús es el Cristo, sino que Jesús es mi Cristo. Amén. No hay diablo ni demonio que se resista al nombre de Cristo. Cuando Jesús fueron a buscarlo al huerto de Getsemaní, Jesús dijo, ¿a quién buscan? Y Jesús dijo, y los alguaciles, los soldados dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo, yo soy. Y cuando dijo su glorioso nombre, yo soy, todos cayeron a tierra, porque nadie se puede resistir al nombre de Jesús, el Cristo. Cuando estén en su casa, proclamen, Jesús, eres el Cristo de mi vida. Jesús, tú eres el Cristo de mi familia. Y la oscuridad tiene que quebrantarse. La oscuridad tiene que huir ante el nombre de Jesús, el Cristo. Ahora, no caminamos de cualquier manera en este mundo. Dios nos ha dado la bendición de su trono. Dios, que está sentado en el trono, guía, gobierna nuestra vida de una manera soberana. Estamos dentro de la soberanía de Dios. A esto le llamamos la soberanía absoluta. Nuestra vida está en la soberanía de Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Para ya no seguir mi propio destino, sino seguir la guía del Espíritu Santo. A esto le llamamos nosotros los 3 campamentos: la guía, la obra y los frutos del Espíritu Santo. Esto lo tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas. La guía, la obra y los frutos del Espíritu Santo. Y con estos remanentes, hagan sus estudios. Con esto, líderes de iglesia, hagan sus trabajos. Con este pacto, líderes de iglesia, hagan sus negocios. ¿Por qué? Porque todo estará conectado al deseo de Dios. Y acá tenemos una conclusión.
La conclusión es que Dios a nosotros nos ha llamado para salvar vidas. Dios nos ha llamado a nosotros para estar centrados no en nosotros mismos, sino para centrarnos en la bendición. Emmanuel, Dios juntamente conmigo. Dios está juntamente con nosotros. Por eso tenemos que orar por la bendición del encuentro. Amén. Porque en la región donde vivimos hay un discípulo preparado. Hay una persona preparada que está lista para recibir el Evangelio. Por eso tenemos que orar por los encuentros y por la región donde vivimos. Tenemos que orar por nuestra familia, para que con la bendición que Dios nos ha dado, poder cambiar la corriente espiritual de nuestra familia, la corriente espiritual de nuestra posteridad. Tenemos que cambiarlo. Y con esto nos vamos a direccionar. ¿Hacia dónde? Hacia el fin del mundo. Hechos 1:8. Esto es ser testigos. Somos testigos de Cristo. Amén. Cristo tiene que dominar nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que dominar nuestras vidas. El trono de Dios tiene que dominar nuestras vidas. Ya no mis pensamientos, ya no mi voluntad, ya no son mis deseos. Es únicamente la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que con el poder del Evangelio podamos cambiar, Señor, todo aquello que se enraiza en nuestras vidas. Que tu palabra tome cautiva nuestra conciencia. Que tu palabra tome el control absoluto de nuestras vidas. Encamínanos, Padre bueno, hacia las horas pertinentes del trono celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.